Bienvenidos a esta tercera temporada de los podcasts del Instituto de Directores y tengo el placer de estar acompañada de Sandra Guasotti. Ella es directora del Banco de Chile, Head para Latinoamérica también de Google. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Faba, por la invitación. Muy contenta de estar contigo y con la audiencia que nos acompaña. Hoy tenemos un tema súper interesante y que probablemente es poco conocido en la agenda del directorio. Se habla mucho, pero llevarlo o concretarlo en una agenda o en el rol que uno tiene como director no es tan fácil. Y esto es inteligencia artificial, que está súper en boga por lo que ha pasado en el último tiempo, pero me gustaría quizás partir y que tú nos puedas contar qué es inteligencia artificial y cómo impacta de alguna otra manera en esta mirada en el mundo empresarial. ¿Cómo lo ves tú? Y qué importante que empecemos un poquito dándonos el espacio de repasar lo que es inteligencia artificial, porque es como si de repente un día nos fuimos a dormir y la mañana siguiente hubo una revolución y estamos todos revolucionados con esto de inteligencia artificial, en particular generativa. Y creo que es interesante ahondar un poquito en qué es y qué no es la inteligencia artificial generativa como una herramienta para que los directores puedan hacer y tomar sus propios juicios propios, digamos, hacerse sus propias opiniones respecto a lo que es posible y lo que no es posible a partir de ella, y desmitificar también algunas otras cosas, ¿no? Entonces, inteligencia artificial es un concepto que no es nuevo, o sea, llevamos en esto y en la evolución de la inteligencia artificial aproximadamente unos 67 años, desde 1956. Entendía como la capacidad que tienen las máquinas de realizar tareas similares a las de la inteligencia humana, o sea, aprender, resolver problemas, etc. Entonces, llevamos ya muchos años, pero ha ido evolucionando hasta llegar a este momento en que estamos todos súper entusiasmados por las posibilidades que nos presenta la inteligencia artificial generativa. Entonces, ha habido como tres grandes etapas. La primera etapa, donde la inteligencia artificial se asimilaba bastante a las posibilidades de lo que conocemos como el lenguaje de programación más tradicional, o sea, input, output, una acción, una secuencia. Yo siempre uso el ejemplo de si tiene orejas, hace miau, tiene 4 patas, entonces el resultado, gato. Pero seguía los principios de reglas. Y así fue durante muchos años. En el 2012 ocurrió algo bien interesante, y es que por el avance de toda la ciencia de neurocientífica, de cómo funciona, el entendimiento de cómo funciona el cerebro humano, traspasando esas arquitecturas a las posibilidades de lo que se puede hacer en programación, es que se avanzó mucho en todo lo que tiene que ver con arquitecturas basadas en redes neuronales. Y ahí pasamos dentro de la inteligencia artificial a nuevas posibilidades que ya no tienen que ver con reglas, tienen que ver con que ahora estos sistemas puedan identificar patrones. El mismo ejemplo, el gato. Entrenamos entonces a partir de estas arquitecturas a los sistemas con distintas imágenes del gato para que pueda aprender, detectar y entender patrones y entender frente a determinadas fotografías, esto es un gato. Entonces pasamos del modelo de reglas a modelo de patrones. Igualmente estos modelos seguían siendo monotarea, ¿sí? Y para resolver algún tema específico. Avanzamos en el tiempo y se da la convergencia de 3 elementos que son importantes y tenemos que estar atentos porque en la medida en que se vuelvan a dar vamos a ir saltando nuevos paradigmas. Y es, por un lado, un crecimiento enorme de datos. Ahora, ya cuando tenemos que entrenar estos sistemas inteligentes, tenemos muchísimos más datos. Y esos datos se gatillaron que están disponibles. Que están disponibles, estructurados, no estructurados, en internet, etc. Pero sobre todo, esto se disparó mucho a partir de los datos que usamos desde el celular, las redes sociales, etc. Todo esto son datos y es información. Combinado con una muchísima mayor capacidad de cómputo, pero además específica para procesamientos de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Acá aparecieron no solamente las GPUs que venían del mundo de los juegos, sino las famosas TPUs, que son los Tensor Processor Units, que son específicos para manejar mucho más eficientes cargas de trabajo, procesamiento requerido por esta grandes cantidad de datos que requiere la inteligencia artificial. Y se da un tercer elemento que es muy importante, que en el 2017 hay un avance enorme en este entendimiento de cómo funciona el cerebro humano y poder traspasar esto de alguna manera, dicho de esta manera simple, a
estos sistemas inteligentes, que es lo que se conoce como la arquitectura Transformer. Y esto se conoce a partir de un paper que justamente publicó Google, que se llama Attention is All You Need. Y a partir de este paper lo que se hace es identificar dentro de cuerpos muy grandes de datos, data corpus, de un espacio, una ventana fija, pero de muchísimos datos, la relación semántica entre palabras, emulando cómo funcionan las neuronas del cerebro. Entonces, lo que permite esta arquitectura, que nos lleva a una nueva serie de oportunidades, un nuevo paradigma, es ya que la relación entre palabra y palabra se puede rastrear dentro de estos mismos sistemas, incluso que de manera inteligente puedan completar la palabra faltante el resto de la oración con los patrones y parámetros, diría yo, los parámetros que fueron entrenados, que les van dando distinto pesaje a estos patrones. Es una evolución de lo que veníamos viendo en los modelos anteriores con Machine Learning, aprendizaje, pero ahora pueden completar, pueden generar texto, video, audio y código. Y esto sí es un cambio de paradigma en las posibilidades de lo que estos sistemas de inteligencia, la inteligencia artificial puede hacer, porque pueden generarlo, es que se llama inteligencia artificial generativa. Mucha gente me pregunta, bueno, pero ¿entiende lo que está? No, lo que entiende es el contexto semántico. Es la primera vez en el 2017 que a partir de estas arquitecturas se pudo establecer entonces una manera en que estas máquinas, estos sistemas inteligentes se comunicaran en lenguaje natural y que pudieran permitir que las personas nos acerquemos mucho más a la tecnología, pero además con esta capacidad de generación de contenidos, de poder multiplicar las tareas que hacemos los seres humanos, complementarnos, ampliar la creatividad. Y claro, de 2017 al 2022, que empezamos a ver toda esta efervescencia, pasaron muchos años. Seguramente te estarás preguntando qué pasó. Todo esto se mantuvo trabajando en ambientes bastante controlados, en el mundo académico, científico, explorando, porque la verdad es que estamos frente a un nuevo paradigma en los inicios de lo que es posible, que tenemos que terminar de entender. Y en ese cambio de paradigma y de entendimiento en el mundo empresarial, ¿ves un cambio que está pasando en la agenda de este directorio, en el rol que se está teniendo, en la dinámica del directorio? ¿Hay ciertos cuestionamientos que estén presentes hoy día? Bueno, definitivamente desde noviembre del año pasado, cuando vimos a través de esta efervescencia en torno a la adopción de todo lo que fue ChatGPT, más de 100 millones de usuarios en 2 meses, evidentemente esto se masificó. Y frente a eso te diría que sí ha habido desde las empresas, en los directorios, mucho interés, curiosidad y también preocupación en cómo abordar estas nuevas posibilidades, ¿no? Estamos en algo que es, en mi forma de ver, tan grande como fue en su momento Internet o como fue en su momento la telefonía celular. Y lo que nos está ocurriendo es que primero tenemos el acceso a esta tecnología y ahora tenemos que descubrir para qué la usamos. Nos pasó con Internet. ¿Quién hubiera dicho a fines del 99, a fines de los 90, que hoy íbamos a hacer lo que hacemos a través de Internet? Tú no hubieras confiado posiblemente en ningún momento de tu cuenta corriente. Y después con el celular. Hoy estamos frente a lo mismo. Estamos entendiendo y tratando de entender, y en los directorios también se está empezando a conversar, qué significa esto. Ahora, creo que necesitamos tener desde los directorios una conversación estratégica e instalar espacios de conversaciones estratégicas, no solo experimentales de qué es y qué no es, sino qué significa para mi negocio. Ahora, todas estas posibilidades y casos de uso que ya estamos viendo, que ahora te puedo dar algunos ejemplos, ¿qué significan para mi industria? ¿Qué significan para mi mercado? ¿Van a aparecer nuevos jugadores en base a esto? ¿Hay nuevas oportunidades para nuestro negocio? Yo creo que esos espacios de parar un poquito el ritmo que traemos en la agenda de los directorios, a veces con tantos frentes, para darnos el espacio de pensar y analizar y imaginarnos esto en base a estas nuevas posibilidades, se hacen cada vez más necesarios. ¿Y cómo hacerlo de manera adecuada? Porque yo creo que quizás todos estarían de acuerdo en que es necesario tener la conversación. Oye, debemos darnos el espacio. Quizás nos cuesta tomarnos el espacio, pero estamos de acuerdo con que el espacio debiese estar. En los directorios que te toca probablemente participar o con tus pares han podido revisar,
¿Qué prácticas están haciendo para poder tener esa conversación en donde muchas veces nuestros pares conocen igual o menos que nosotros? ¿Cómo tener una conversación entendiendo de que es una conversación estratégica con sentido respecto a temas de inteligencia artificial y en donde todavía estamos como descubriendo cómo llevarla a cabo? ¿Cómo hoy día se está llevando esa conversación de manera profesional en un directorio? Bien, mira, lo primero, y tú tocaste ese punto de alguna manera recién, es entender que estos son temas nuevos y que no necesariamente en la composición de los directorios tiene gente que tenga experiencia en estos frentes. Entonces, habiendo dicho eso, yo sí lo que estoy observando en varios directorios en los que participo es, y con los que interactúo en mi rol también en Google, es mucha apertura a entender y estudiar y a comprender. Entonces, invitar a asesores externos, asociarse con otros en el conocimiento, escuchar a distintas marcas qué están haciendo, quienes estamos en esto fuertemente. Nos han invitado a muchos directorios a hablar y a dar una visión de lo que es posible, cómo se está abordando. Hablamos mucho de casos de uso llevado a impacto al negocio, por qué en lo que es muy fuerte la inteligencia artificial generativa, que dicho y sea de paso, no es que reemplace a las anteriores, se complementa, todo depende de lo que quieras resolver, porque también hay un hype de que ahora todo es inteligencia artificial generativa. No, depende de lo que quieras resolver. Hay cosas en las que tienes otras formas de resolverlo, con otro tipo de tecnología o con inteligencia artificial en base a reglas y parámetros, que es muy eficiente y no es tan costoso. Entonces, yo sí veo que mínimamente hay una apertura enorme a entender e invitar gente al directorio a tener estas conversaciones para abordar esto que es una realidad, y es que hay un gap de conocimiento. De hecho, hace poco hubo un estudio que hablaba de que se hizo en Estados Unidos, 2.500 ejecutivos decían que a nivel del directorio se entendía en un 87% que es muy importante tener un conocimiento de temas tecnológicos, de transformación digital. Pero el 49% nada más dice que la composición del directorio tiene ese tipo de conocimiento. Entonces tienes que acompañar al directorio en generar estas instancias, ya sea con gente externa, con equipos internos que presenten para hablar. Eso es primero. Entonces yo sí estoy viendo una apertura de entender. Ahora, estudiar. De ahí a la experimentación, cómo dejar que los equipos, ahora la administración, experimenten un poco y llevar las fortalezas de la inteligencia artificial generativa, que fundamentalmente son en la capacidad de síntesis, en la capacidad de poder clasificar y hacer estas relaciones semánticas, comparar, que hacen que, llevadas a casos de uso en el negocio, hoy estemos viendo ya usos en el corto plazo que tienen impacto en el negocio, cómo lograr incorporarlo en la empresa y cómo darle el espacio de experimentación a los equipos sin morir en el intento. Yo creo que es la clave, controlando las responsabilidades y los riesgos, que eso seguramente vamos a hablar un ratito más. En eso yo veo que están los directorios empezando a transitar un camino de decir, bueno, ¿cómo lo abordamos? ¿Cuál va a ser nuestra estrategia? Y posiblemente es un poco temprano para tener una estrategia acabada. Entonces, ¿cómo impulsar la experimentación de estos casos de uso? Llevar estas fortalezas de la GenAI a frentes en base a las fortalezas que tiene, como la atención al cliente, los servicios de soporte al cliente, marketing, ventas, desarrollo de software, investigación y desarrollo. Por las fortalezas que tiene, ya tenemos bastantes casos de uso, porque esto se está moviendo muy rápido, documentados con impacto positivo, pero hacerlo en un contexto controlado. Estamos hablando de empresas. Y esta es una preocupación que sí hay en los directorios hoy, yo veo que hay, es entender cómo manejar este balance entre la velocidad a la que tenemos que avanzar e innovar, porque no el impacto de la vida en este nuevo paradigma, que no sea impactado por la inteligencia artificial de alguna manera, pero hacerlo con responsabilidad y cautela. Yo ahí veo que los directorios están pasando más tiempo. Okay. Y desde esa responsabilidad y cautela que tiene que ver con los riesgos de la propia compañía. ¿Qué es lo que tiene que haber o qué es lo que se está haciendo para poder mapear finalmente no solo mapear la matriz de riesgo, sino que ir estableciendo o generando de alguna otra manera como una mirada integral respecto de los riesgos que deben estar identificados por parte del directorio? ¿Qué es lo que se está armando? ¿Qué es lo que se está estructurando? Pensando en que hoy día quizás las empresas más grandes tienen la posibilidad de tener advisory board que les ayuden a este mapeo, pero pensando en que también nos escuchan compañías
que no necesariamente han iniciado este como camino de ir entendiendo un mapa de riesgo. ¿Qué es lo que se está identificando? ¿Cuál es el rol que tiene el directorio? ¿Es responsabilidad del directorio ir haciendo eso? Muy interesante. Bueno, yo creo que la responsabilidad del directorio está en hacer las preguntas correctas a la administración como para que se aborde el tema de riesgo de una manera cabal, que pueda tener el directorio la información para tener esta visión integral de riesgo que tú mencionas. Pero creo que el directorio sí tiene un rol fundamental de generar estas preguntas, para lo cual es importante prepararse, que era el punto anterior, ¿no? ¿Cómo lo hacemos posible? Mira, yo lo que creo es que la manera de abordar el tema de riesgos es primero, algo que es fundamental, es entender desde el rol del director que hay una diferencia enorme entre el uso de la inteligencia artificial generativa con fines como consumidor o personales que lo que requiere una empresa. Es obvio, pero tiene muchas implicancias. No es cuestión de tomar una herramienta, un chat virtual, etcétera, y entonces lo conecto con APIs y lo aplico a la empresa. Hay muchas implicancias, porque aquí se generan riesgos que venían ya desde antes, que están incorporados, porque como les decía recién, la inteligencia artificial no es algo nuevo, dentro de lo que hacemos, pero hay riesgos nuevos que tenemos que mapear muy bien y entender y manejar y mitigar. Las empresas tenemos responsabilidad por cómo usamos estas herramientas tecnológicas. Entonces, lo que llamamos factualidad de la información que se maneja y lo que se genera. Estos son modelos algorítmicos que algunos hablan de una caja negra y hay principios para entender cómo fueron diseñados, pero de alguna manera tú no tocas lo que pasa dentro de esa caja. De hecho, va descubriendo parámetros nuevos y esta capacidad de generación, entender cómo funciona y cómo funciona dentro de la empresa en un espacio que es seguro, con tus datos. Tú lo que no quieres es que los datos de la empresa vayan a entrenar un modelo genérico que pueda haber, y ha habido casos de filtración de datos sensibles. O sea, una empresa con gente del área de desarrollo de software que trabajando en codificación terminaron publicando código secreto de la compañía. Entonces, es muy importante porque estamos expuestos a estos riesgos. El tema de alucinaciones, estos modelos todavía, porque estamos en estados iniciales que requieren entrenamiento, requieren ser trabajados con data, esto es muy importante, data también curada por la compañía para ir afinándose e ir cruzándose con otros tipos de datos, generan también alucinaciones, es decir, información que parece fidedigna pero que es falsa. Y las empresas sí tenemos responsabilidad por lo que comunicamos. Y esto conecta con riesgos como el riesgo reputacional. Temas como replicar sesgos, dado que estos algoritmos se alimentan de datos previos, pueden reproducir ciertos sesgos. Y entre todos estos riesgos hay algunos que yo creo que merecen especial mención. Uno de ellos tiene que ver con la ciberseguridad. Hoy vemos que la ciberdelincuencia está mucho más equipada, más sofisticada gracias a esta tecnología, con mucho más acceso a datos. Entonces también como empresas, no solamente al usar esto, cómo nos exponemos y cómo lo hacemos con una mirada de seguridad integral, sino también cómo quedarte atrás no es una opción porque tienes que protegerse de toda esta sofisticación. Y hay otro riesgo del que no hablamos mucho, pero que me parece importante traer a colación y que los directores tenemos que estar atentos, es el riesgo que yo llamo de la distracción. Estamos todas las empresas tratando de entender los usos de la aplicación, qué es, dónde me impacta. Entonces lo que vamos a ver, y que ya estamos viendo, es una proliferación de casos de uso. Áreas de la empresa que están tratando de ir probando acá y allá. Entonces, ¿de manera disgregada? En general yo todavía estoy viendo y está bien fomentar dentro de un espacio seguro, dentro de los requerimientos de una empresa y asegurando los riesgos que yo mencionaba antes, experimentar. Pero creo que es muy importante que tengamos una mirada integral y holística de estos casos de uso para no volver a generar nuevos silos. Y creo que esto tiene que evolucionar a la posibilidad de que las empresas generen capacidades. ¿Cómo haces que la inteligencia artificial ahora se convierta en una capacidad escalable de tu organización? Eso requiere talento, datos, un stack tecnológico, mirar procesos.
Estas preguntas, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo estamos mirando? ¿Cómo miramos los riesgos de una manera integral? Pero también la promesa de la inteligencia artificial me va a generar o no resultados, dónde lo pruebo y qué outcome va generando. Tienen que ser monitoreadas y monitoreadas, en mi opinión, desde el directorio. Y mirando en este desafío del directorio y la capacidad desde la búsqueda de talento, retención de talento y este temor de que como ya no vamos a necesitar personas, ¿qué es lo que estás viendo ahí de cómo se está abordando? Yo lo que estoy viendo, es que buen punto que traes a la mesa, es que ahora pareciera ser que entonces Gen AI y entonces van a desaparecer los trabajos. Yo creo que nos está pasando algo bastante más grande a nivel del talento humano y del capital humano que la inteligencia artificial generativa. Y creo que se están dando las convergencias de varios factores que tenemos que mirar como una oportunidad en las empresas. Por una parte, tenemos en periodo post-pandemia este mundo híbrido en el que estamos, que es un desafío. Cómo conectas a todo el talento, cómo los mantienes motivados versus las expectativas. Tenemos países donde esto ha sido dramático y mucha gente que se retiró del mercado laboral por esto. Entonces, este es un tema que nos está impactando. Tenemos las nuevas generaciones, ya no solo las millennials que ha superado a los baby boomers, sino también la generación Z interactuando. La economía geek, que de repente, de la que no hablamos tanto, pero esto de que la gente quiere más flexibilidad, no quiere una relación contractual de por vida, sino algo mucho más cortoplacista y con más flexibilidad, también significa un desafío para las organizaciones. Y además de eso, tenemos esta efervescencia tan importante de la inteligencia artificial generativa, que sin lugar a dudas va a tener impacto en las tareas que realizamos. A mí me gusta más hablar, Fado, de tareas que de trabajo. Va a impactar, algunas tareas van a ser reemplazadas, otras van a ser lo que yo llamo aumentadas. Vamos a estar trabajando por bastante tiempo, creo yo, el humano y la máquina. Esto se llama el human in the loop, es un término que se va a escuchar mucho, así que para los que no estén familiarizados lo tengan presente. Vamos a tener que aprender a interactuar con estos sistemas, todos los roles. Se estima que más de 2/3 de los roles que hoy conocemos, incluso los gerentes, vamos a tener que aprender a interactuar con las máquinas y van a aparecer nuevas tareas. El famoso ingeniero de prompting, que no estaban antes. Entonces, ¿cómo van a evolucionar los roles? Pues los roles se definen a partir de tareas. ¿Cómo vamos a repensar estas tareas y los roles del futuro? Todo esto combinado hace que, en mi opinión, hoy las empresas tengamos la responsabilidad, pero la oportunidad de repensar la estrategia de capital humano enteramente. Yo creo que acá, en ese contexto, no nos podemos perder la posibilidad de, primero, ver cómo evolucionan los roles con las posibilidades que nos ofrecen estos nuevos paradigmas. Estamos hablando ahora de inteligencia artificial, pero también combinado con cloud, con la posibilidad de trabajar de distintas maneras, colaborar de distintas maneras. ¿Qué diseño organizacional vamos a tener? Porque si ahora le vamos a dar todas estas herramientas a las personas, que puedan interactuar y ser más productivos, que puedan tener más tiempo, que dejen de hacer cosas que no les gustaba hacer, que eran las más tediosas porque se pueden llegar a complementar o reemplazar con estos sistemas. ¿Cómo entonces vamos a lograr que todo esto plasme dentro de la estrategia y que esto evolucione en una organización que va a tener que moverse muy rápido, que las personas van a querer tener los datos para tomar las decisiones y que van a tender a ser cada vez menos jerárquicas? Tenemos que repensar las organizaciones. Y creo que es una gran oportunidad. Entonces, mensaje aquí, no solamente nos está pasando la inteligencia artificial generativa, esto es más grande y creo que sí nos genera una urgencia de repensar la estrategia de capital humano y esta deberá ser una conversación estratégica que esté en los directorios. Se nos hizo muy corto el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo. 3 mensajes con los que quisiera cerrar y dejar a la audiencia. Primero, yo soy una optimista de las posibilidades que tenemos por delante, pero es importante este balance entre la responsabilidad y la velocidad a la que innovamos. Segundo, ver la inteligencia artificial como algo a integrar en la organización. Importante preguntarnos desde el rol de directores, como organización, cómo generamos las capacidades para que tengamos organizaciones más inteligentes. Y esto tiene que ver con los datos, con la tecnología, pero también con el talento, los procesos, la estrategia de capital humano. Y bueno, tercero, el rol del director. Nosotros
no podemos ser expertos en todas las áreas, porque seguramente si estuviéramos hablando de ESG me dirías todos tenemos que saber de ESG. Yo creo que sí la responsabilidad que tenemos es prepararnos, informarnos y formar un juicio propio. Y entender que estamos llamados a un rol de transformación en la era en que estamos, pero de infinitas oportunidades. Y apoyándonos con expertos que nos puedan ayudar. Que nos acompañen en el camino. Las alianzas van a ser muy importantes. Creo que lo que mencionas es totalmente relevante. Lo agregaría a veces como tema. Gracias. Sandra, nada, muchas gracias por acompañarnos hoy y muchas gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast del Instituto de Directores.